Cuidado, a partir de ahora y después de ver este vídeo corres el peligro de que todos tus rivales te denuncien por cheater. 5, 5, 5. Es que no van a entender cómo puedes clavar el 5K en todas las carreteras que te voy a enseñar hoy, sobre todo en la última. La primera de hoy es la C34 de Namibia. Primero tenemos que saber que estamos en Namibia y no confundirnos con otros países sudafricanos o africanos o con Omán, sobre todo, que Namibia es muy confundible con Omán, pero hay formas fáciles de averiguar. Por supuesto, en todas ellas tenemos líneas amarillas a los lados y la blanca central, pero esta antena, vamos conduciendo por la izquierda y esta antena, en forma de espiral, es solamente la de Namibia en estas condiciones, puesto que la de Sudáfrica, que es Smallcam también, que se ve como una Smallcam, realmente lo que vemos es una antena lisa, no tiene estas hendiduras tipo espiral. Pero claro, Namibia, una vez sabemos el país, es muy difícil porque todo es un desierto. Los desiertos van cambiando, pero aprenderse todos los desiertos entiendo que es bastante difícil. Sin embargo, esta carretera es muy sacable. Lo primero que podemos ver es el ángulo. Viendo el ángulo ya debemos sospechar que nos podemos encontrar en esta C34. Pero para poder comprobarlo solo tenemos que mirar al lado oeste y ver que estamos en la costa, pues este es el mar del oeste de esta carretera. Si bien el coche de Namibia se puede presentar de diferentes maneras, en esta ocasión está totalmente tapado por el blur, pero vamos a ver otros ejemplos de cómo se vería el coche en esta carretera y dónde abarca esta carretera. Vemos que está por toda la costa. Estamos en la zona norte, en una ciudad muy difícil de pronunciar que se llama Swakopmund. Es muy difícil porque se te traba la garganta al nombrarla, pero a partir de allí hacia el norte podemos encontrar esta carretera muy reconocible, la C34. Ahora, ¿podemos determinar en qué zona de la carretera estamos? Sí, esa es la buena noticia y muy fácil. Y vamos a ver varios detalles para determinarla. Aunque el primero y el más fácil de saber, solamente voy a ir haciendo clic, vemos que aquí en el sur podemos ver el asfalto de la carretera, es un asfalto moderno, bien terminado, de bastante calidad. Cuando vamos subiendo, este asfalto se va perdiendo. Aquí todavía no, un poquito más. Ya vemos que la tierra se está comiendo el asfalto, ya no hay líneas marcadas que podamos ver, tenemos un asfalto granulado, vamos a enseñarlo en grande para que se vea bien, pero vemos que la tierra ya se está ocupando de todo. También a medida que vamos subiendo por esta carretera ya podemos ver el coche completo, que si algunos todavía se confunden de coche, sobre todo mis rivales en 1300, 1400 incluso, todavía se confunden entre Namibia y Omán, el coche de Namibia tiene el portaequipajes negros, por lo tanto debería ser inconfundible y si vamos por la izquierda y tenemos este coche, solo nos queda Namibia como opción. Además de los volardos que son tan poco frecuentes que la verdad yo ni me lo sé. No sé si vosotros sí. Así que mientras vayamos subiendo, como íbamos diciendo, la carretera, el asfalto va cambiando. Vamos subiendo un poquito más. Y ya vemos que aquí ya apenas queda asfalto. Y si subimos al norte del todo, ya vamos viendo además que ya no queda nada de asfalto y que todo el camino que queda es de tierra. Además, aquí al norte, como podéis ver, tenemos ya unas colinas de arena, unas dunas. Y si subimos más al norte todavía, otra cosa que podemos ver es que la tierra va cambiando de color. Pero bueno, lo del asfalto es tan clave que los diferentes aspectos no importan tanto, puesto que nos podemos fijar solamente en la carretera. Y con eso sabremos más o menos a qué altura nos encontramos. Es importante saber en qué tramo de esta carretera nos encontramos, y bueno, o de cualquier otra carretera, pero no solamente para tus rankings, sino porque al final de cada vídeo de esta serie te pongo un reto para que intentes hacerte el 25K en el menor tiempo posible. Sigamos. Chan, chan, chan. Así es, nos encontramos a simple y golpe de vista en Jordania. ¿Por qué? Porque tenemos un coche negro de tercera generación, líneas blancas centrales y líneas exteriores amarillas a ambos lados. Además, es muy fácil de sacar esta carretera de forma intuitiva porque tenemos un gran mar a nuestra izquierda, al oeste, si alineamos con la brújula. Y este no es ni más ni menos que el Mar Muerto. Sabiendo esto, que estamos en Jordania, que estamos al lado de un mar muy grande, es el único que nos podemos encontrar en todo el país. Bueno, aquí al sur nos podríamos encontrar con este, pero no tiene cobertura, así que no cuenta. Por lo tanto, la única opción sería esta costa de aquí. El aspecto no cambia mucho. Y alguna vez cuando me ha salido en partida ha sido muy fácil de hacer el 5K porque normalmente se puede alinear con alguna cosa. Y no os confundáis al veros una zona urbana, si sabéis que estáis en Jordania, porque siempre tenéis que fijaros que detrás de esos edificios no esté el mar, porque muchas veces no lo podemos comer y no darnos cuenta que el 5K está mucho más al alcance de nuestra mano de lo que creíamos.
Pero esta carretera es un 2x1, porque al otro lado del mar nos encontramos con Israel y Cisjordania, que comparten este mar. La única diferencia es que nos vamos a encontrar el mar al otro lado. El coche, por supuesto, cambia, sigue siendo un coche negro, pero a diferencia de Jordania, Cisjordania e Israel tienen esta antena larga de la cual nunca tiene Jordania. Por lo tanto, es muy fácil de distinguir no solamente por el mar, sino también por la antena del coche. Todo lo demás es bastante parecido, las líneas blancas, centrales y las exteriores amarillas. Y si alineamos, pues es muy fácil saber que el mar lo tenemos a la derecha y que con este ángulo, pues más o menos nos vamos a encontrar en este tramo de aquí, ¿verdad? Más o menos. Cuidado, hay un tip muy importante. Podría suceder que en lugar de encontrarnos un coche de tercera generación, nos encontremos uno de cuarta generación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Israel tiene cobertura a partir de 2022 de esta cuarta generación. Quiere decir que si tenemos cuarta generación, no podremos irnos, vamos a verlo en el mapa, por encima de esta frontera de Cisjordania e Israel. Esta frontera discontinua. A partir de este tramo hacia el sur sigue siendo la carretera 90, pero nos vamos a encontrar el coche de cuarta generación. Pero hay que decir que Israel también cuenta con esa tercera generación, por lo que si cambiamos a 2012, por ejemplo, que es la otra cobertura que tiene, nos volvemos a encontrar la antena larga, por lo que la antena larga no podría descartar la zona de Israel. Pero por supuesto, si tienes la generación 4, solo podrás estar en Israel y eso acotará muchísimo la zona de búsqueda donde clavar ese 5K. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Estás aprendiendo algunas carreteras o algunos detalles de las carreteras que ya conocías? Déjame un me gusta y déjame un comentario. Dime si hay alguna carretera que tú conozcas que quieres que traiga al canal. Bueno, esta carretera también es muy fake, me gusta mucho y es muy grande, pero se puede reconocer. Lo primero que vemos aquí es que conducimos por la derecha, tenemos también una camioneta con antena en espiral y esto significa que estamos en Kazajistán. Si nos fijamos también, pues podremos ver cirílico, bueno, justamente aquí no, pero aquí abajo sí. Y la particularidad de esta carretera y por qué es muy fácil de sacar es porque todo el tramo, y digo que es bastante larga, está en obras, todo el tramo de la carretera completo. Aquí estamos justo en el inicio, si vamos de aquí hacia el norte ya no estamos en obras, pero de aquí hacia el sur estamos en norte. Una forma de averiguar que podamos estar en esta carretera es que vemos que vamos de norte a sur y un poquito inclinado hacia la derecha. Más o menos durante toda la trayectoria podremos ver que vamos en esta dirección, excepto en algunas pequeñas ocasiones. ¿De qué carretera se trata? Muy bien, pues se trata de la M36 que va desde Karaganda, baja por toda esta zona rodeando el lago y llegando exactamente hasta un poquito más abajo de Aydarli, o así se llama este sitio. No hay un punto clave donde se pare exactamente, así que te quieras memorizar este supermercado, pero bueno, más o menos hacia esta zona pasando el lago a mitad de camino con Almaty, ¿vale? Más o menos. No hace falta que te lo sepas exacto. Pero si vemos algún otro ejemplo de la carretera, podremos ver que no vemos tractores, ni camiones, ni algo que determinadamente nos diga esto está en obras, pero si somos un poco detallistas y estamos viendo un poquito que el ángulo es el de nuestra carretera favorita ahora de Kazajistán, es que vemos al otro lado de la carretera que el asfalto no está terminado y que estos camiones están yendo por el lado no invasivo de la obra. Por lo tanto, esta carretera está en obra. Vamos a ver otros tramos más, porque el aspecto de esta obra puede cambiar. Aquí, como vemos, está dividida, por este carril no circula nunca nadie y siempre vamos por el carril que no está en construcción, dejando el de construcción libre. Seguimos un poquito más para abajo. Ahora rodeando un poquito el lago. Si veis, en todas ellas vemos como una gravilla, algo que divide la carretera en obras y la que no está en obras. Y esa es la forma de reconocerla, siempre y cuando, claro, no tengas una señal clara de que es una carretera en obras. Si vemos que la alineación no coincide, pues es muy posible que estemos en la zona que rodea el lago, ¿vale? Porque es la única zona que no va en esta dirección de norte a sur, de izquierda a derecha, o sea, de noroeste a sureste, ¿vale? O sea, solamente sería este tramo, por lo que es muy fácil. Muchas veces también veréis el lago. Vamos a ponerlo grande para que se pueda ver. Si intuís que de este lado hay un lago porque no se ve claramente, y además está en obras y además vais en una dirección como esta, pues podéis intuir que estáis en esta zona sur del lago. Un pro tip que os voy a dar, que he descubierto al mapearla y a intentar estudiar las diferencias de cuando estamos al norte y estamos al sur, vamos a suponer que queremos diferenciar esta zona
y esta zona de aquí que el coche va en la misma dirección. Bueno, pues hay una forma de saberlo, y es que cuando empezamos, el sol se encuentra a una altura determinada del cielo, ¿vale? Que es la parte más alta en la que nos la vamos a encontrar en esta cobertura de esta carretera. Si vamos bajando, aquí no se va a notar mucho la diferencia, y menos, bueno, si está detrás de una montaña, menos. Vamos a ver un poquito esta de aquí. Aquí ya vemos que está dando con el horizonte el sol está dando con el horizonte, por lo tanto ya está más bajo, y si nos venimos aquí ya está muchísimo más bajo. Ya el sol apenas refleja su luz directa, pero sí alguna luz indirecta, dejándonos este aspecto ya de sunset total y bonito. Así que contra más alto esté el sol, más arriba de esta carretera nos encontraremos, y contra más bajo, pues más abajo. Y aquí la última y una de mis favoritas carreteras que he aprendido últimamente. Estamos en Nueva Zelanda. Bueno, tenemos volardo de Nueva Zelanda, vamos conduciendo por la izquierda, tenemos líneas amarillas y blancas, estamos en Nueva Zelanda. Ahora, estamos en una carretera muy particular. Como veis, la vegetación que rodea esta carretera es densa, tenemos paredes de hierbas, tenemos una planta que abunda mucho en este sitio, que es el Sword Fern, que también aparece mucho al oeste, en la costa oeste de Estados Unidos, pero aquí es muchísimo más grande y muchísimo más abundante, y sube por las paredes. En Estados Unidos está por los bajini, como arbustitos laterales en la cuneta, pero en esta ocasión nos podemos encontrar por todas partes, subidas a árboles, o sea, es una inundación de Sword Fern, que es así como se llama esta plantita, porque tiene forma de hacer recordar a la hoja de una espada, o eso creen los que le pusieron el nombre a esta planta. Así que paredes abundantes, selvático, con esta vibe de estar como si ¿cómo decirlo? Como si la vegetación te estuviera engullendo. Pues estamos en esta carretera de Nueva Zelanda que os voy a enseñar, en la isla sur, pegado a la costa oeste, o sea, la costa norte o noroeste, ¿sí? Esta carretera es la 6, pero hay algún tramo inferior a la 6, ya que la 6 viene por aquí, hay algún tramo por esta costita que no es la 6, pero que también tiene las mismas vibes. ¿Y hay alguna forma de diferenciar el tramo de esta carretera? Bueno, solo he encontrado uno, a no ser que, bueno, te mapees, te abras mapmaking, te empieces a aprender un poco por las vibes. No he encontrado algo que sea contundente, que vaya de norte a sur, pero sí he encontrado una cosita que nos puede servir si estamos en la parte más norte de esta carretera. No la encontramos en esta ronda, pero si nos vamos un poquito más al norte, podréis ver que nos encontramos unas palmeras que son muy particulares. Son estas palmeras plumero, le digo yo, porque son exactamente, literalmente, como un plumero, ¿de acuerdo? Se parecen mucho a las babasu de Maranhão, en Brasil, pero estas son todavía radicalmente más puntiagudas hacia arriba, mucho más parecidas a un plumero. Si nos encontramos palmeras de estas, es muy probable, pero muy probable, que nos encontremos en la parte más norte de la 6, ¿vale? Que llega hasta aquí. Si intentamos ir un poquito más hacia el norte, ya estas vibes de vegetación abundante a los lados de la carretera va a desaparecer, nos encontraremos otros aspectos de landscape, no van a ser estos. De hecho, si vosotros mismos hacéis la prueba, podréis comprobar que esto es como os digo, cualquier ubicación que toquéis de aquí, veréis paredes y paredes de vegetación de este tipo de árboles, de Sword Fern, siempre con esto como si esa sensación de que la selva te esté engullendo, ¿sí? Quizás un poco más en algunas zonas, un poco menos en otras, pero esa sensación es la misma. Lo que quiero decir es que por mucho que cliquéis en cualquier parte de Nueva Zelanda, no vais a encontrar nada parecido a esta carretera que rodea esta costa. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te dejo, por supuesto, el reto para que puedas realizar tu 25K sobre estas carreteras que hemos visto en la descripción y en el primer comentario. Hasta aquí todo por mi parte. Nos vemos en la próxima ronda. Chau, chau.